Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este webinar de la comunidad de práctica sobre reducción de emisiones de metano de fuentes orgánicas en Latinoamérica y el Caribe, la comunidad de práctica MEDLAC. En este webinar vamos a estar conversando sobre las oportunidades para la acción climática y el desarrollo sostenible en Latinoamérica y el Caribe asociados a la prevención, reducción y valorización de residuos orgánicos en los sistemas alimentarios. Adelante, por favor. Queremos comentarles que para quienes necesiten traducción simultánea, tenemos traducción simultánea en vivo. Por favor, pueden ir a su panel de control y seleccionar el canal de su preferencia. For those of you joining us who prefer to hear the presentations in English, you can go to your control panel and choose the channel, the English channel, to hear the simultaneous translation. Adelante, por favor. Como había mencionado anteriormente, bueno, me presento, mi nombre es Ana María Majano, yo soy parte del equipo coordinador de la comunidad de práctica MEDLAC en representación de la plataforma regional LETSLAC. Y bueno, después de esta bienvenida y objetivos, pasaremos al contenido del webinar. Adelante. Queríamos comentarle inicialmente algunas de las personas que están conectadas, son parte de la comunidad de práctica MEDLAC y otras pues nos acompañan como invitados en esta sesión. La comunidad de práctica MEDLAC es una iniciativa conjunta del Center for Cleaner Policy, CCAP, e Implementa Sur en el marco del programa Reciclo Orgánicos, en colaboración con la plataforma regional Let's Lac y con el apoyo financiero del Global Methane Hub. Ustedes pueden usar este código QR para conocer más sobre el trabajo de la comunidad de práctica. Nuestro objetivo en la comunidad es promover y apoyar el desarrollo de políticas públicas, modelos de negocios y proyectos de inversión para reducir las emisiones de metano de fuentes orgánicas en América Latina y el Caribe. Adelante. Estamos en estos meses, en primeros meses del 2026 y desde noviembre del 2025 más bien, iniciando nuestra segunda fase de trabajo. En esta fase de trabajo tenemos miembros que participan, instituciones miembros que participan en actividades exclusivas para nuestra membresía, que está conformada por 49 instituciones de 12 países de la región de Latinoamérica y el Caribe y dos organizaciones que tienen un alcance regional. Adelante. Este webinar de hoy es parte de las actividades abiertas a una audiencia más amplia que tienen el propósito de compartir aprendizajes de la comunidad de práctica y crear mayor conciencia y conocimiento sobre las oportunidades y la urgencia de trabajar en la reducción de emisiones de metano de fuentes orgánicas. Este día, como habíamos hablado, estaremos conversando sobre las oportunidades de reducir emisiones a lo largo de los sistemas agroalimentarios. Y para eso tendremos, después de esta introducción, una presentación por parte de Santiago Uribe de CICAP. Seguidamente conoceremos experiencias de Chile, Costa Rica y Perú en un panel moderado por, en este caso, Montserrat Araya de Implementa Sur. Eh, Posteriormente al panel, abriremos a preguntas y respuestas, a preguntas en el chat para tener una discusión con base en esas preguntas que ustedes planteen y cerraremos el webinar en aproximadamente
82 minutos, porque eran 90 en total. Entonces, muchas gracias por estar aquí hoy. Esperamos que el webinar cumpla su propósito de llevar conocimiento y también motivación para la acción. Adelante, por favor. Y sin más, perdón, tenemos un par de preguntas para ustedes. Antes de pasar al primer punto, queríamos saber de dónde se conectan ustedes y en qué sector trabajan. Entonces, si nos pueden ayudar con esas dos preguntas, gracias por completarlas. Muchas gracias. Vemos muy buen balance sector público, sector privado. También tenemos ONGs y academia y otros sectores. Muchas gracias. Muy buena diversidad en la representación institucional. Gracias. Gracias. Y Melchorita, podemos ver el mapa, el resultado de los países, por favor. Hola. Listo. Entonces podemos ver, muchas gracias. Tenemos muy buena participación de Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, Bolivia, Perú, bueno, Costa Rica, México, Argentina, Uruguay, eh, excelente, Paraguay, muchas gracias por por su participación desde diferentes países de la región. Pasamos entonces, solo quisiera dar algunos comentarios, indicaciones generales. Melchorita, si podemos pasar para atrás a la de indicaciones generales. Uno es que este webinar está siendo grabado, ¿verdad? Y tenemos dos canales para recibir sus insumos, digamos. Por el chat general, por el chat recibimos comentarios generales. Y si ustedes tienen preguntas para las personas panelistas, por favor pueden hacerlas en la sección de preguntas y respuestas o Q&A que pueden encontrar en su panel de control. Y los materiales de la sesión, tanto la grabación como las presentaciones, van a estar en la página, disponibles la próxima semana en la página web de la comunidad de práctica que les compartimos anteriormente y que posteriormente también vamos a darles. Ahora sí, pasamos a la presentación introductoria. Adelante, Melchorita, por favor, puedes pasar para que está a cargo de Santiago Uribe. Santiago es Senior Climate Policy Associate del Center for Clean Air Policy y también es miembro del equipo coordinador de la comunidad de práctica en representación de CICAP. Así que Santiago, muchísimas gracias por prepararnos esta presentación introductoria. Adelante. Muchísimas gracias, Ana María. Un saludo a todos los que se conectan. Es un gusto estar acá, tenerlos acá. Y bueno, vamos a hablar de un tema muy importante. Siguiente diapositiva, y es los sistemas alimentarios y qué relación tienen con el metano. Bueno, un estudio reciente desarrollado por el Global Methane Hub y el Climate Works Foundation casi en el 2023 evidencia la magnitud del impacto climático de los sistemas alimentarios. Los resultados mostraron que los sistemas alimentarios son responsables de aproximadamente el 60% de las emisiones globales de metano, siendo las principales fuentes la producción ganadera, la gestión de residuos, los cultivos de arroz.
Dentro de este contexto, alrededor del 20% de las emisiones proviene de la pérdida y desperdicio de alimentos, gran parte de la cual es evitable y que genera metano al descomponerse en ausencia de oxígeno, como ustedes saben, en los botaderos. Cerca del 13% se origina en los cultivos de arroz. Esto se debe a las bacterias que emiten metano en condiciones de inundación y aproximadamente el 7% está asociado a la quema de biomasa. El estudio también destaca que mediante la implementación de soluciones innovadoras sería posible reducir hasta el 75% de las emisiones de metano del sistema alimentario para el 2050. Esto realmente lo que está posicionando al sistema alimentario es como uno de los sectores prioritarios para la mitigación de metano a corto plazo. Siguiente diapositiva, Marchelita, por favor. Listo. Bueno, y como ustedes saben, en la gestión de residuos en general, lo mismo que sucede ahí, en el caso de los residuos alimentarios también se aplica una jerarquía de manejo que prioriza las opciones según su impacto ambiental, económico y social. Esta escala, que es desarrollada por la EPA, muestra qué acciones son más efectivas para reducir emisiones, especialmente de metano. En la parte superior, como la opción más preferida, siempre estará la prevención. Luego se prioriza mantener los sistemas dentro del sistema alimentario a través de donación o su reaprovechamiento o revalorización, seguido para su uso en alimentación o incluso dejarlos en el campo. En el siguiente nivel estarían las opciones de valorización como el compostaje, la digestión anaeróbica, otras tecnologías que ya hemos explicado ampliamente en nuestra comunidad. Y finalmente las opciones menos preferidas son, y que siempre trataremos de evitar, la disposición en vertederos, incineración o botaderos a cielo abierto, ya que estas son las opciones que generan mayores impactos ambientales. En resumen, mientras más arriba en la jerarquía actuemos, en este caso en la U desde el lado izquierdo, mientras más arriba estemos ahí o mayor será el beneficio climático y sistémico. Siguiente diapositiva. Entonces, cuando hablemos de las estrategias de la gestión de residuos orgánicos en el sistema alimentario, es clave entender que en cada etapa de la cadena de valor, desde la producción hasta el consumo de los hogares, siempre existirán oportunidades para actuar y que ayudan no solo a reducir el metano, sino a mejorar suelos, la eficiencia del sector y sobre todo creación de empleo, entre otros. Esta gráfica muestra tres niveles de acción que pueden ser evitar, reducir y valorizar. Primero, debemos evitar la generación de residuos, mejorar la gestión y optimizar procesos. Luego, reducir, manteniendo los alimentos en uso mediante donación, alimentación animal. Y finalmente, valorizar a través de soluciones como el compostaje, digestión anaeróbica u otras tecnologías. El resultado es menos emisiones de metano, mayores beneficios para el clima, la energía y los recursos. Siguiente diapositiva, por favor, Melchorita. Entonces, pues ya vimos, la pérdida y desperdicio de alimentos es algo crítico, es una de las ineficiencias más críticas del sistema alimentario global. De acuerdo con el World Resource Institute, WRI, cerca del 40% de todos los alimentos producidos en el mundo nunca se consumen. Esto representa una enorme pérdida de recursos, dinero y sobre todo un impacto ambiental enorme. La magnitud del problema es contundente. Por ejemplo, esta cantidad de alimentos podría alimentar a todas las personas con inseguridad alimentaria con tres comidas al día durante un año completo. Además, si las tendencias continúan, el desperdicio podría duplicarse hacia el 2050. Desde un punto de vista climático, el impacto también es significativo. La pérdida y el desperdicio de alimentos generan hasta el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Y económicamente, pues, podríamos estar hablando de un costo cercano al $1 billón al año. En resumen, realmente estamos frente a un problema sistémico con implicaciones ambientales, sociales, económicas, pero quizás también frente a una oportunidad clave de transformación. Siguiente diapositiva. Entonces, para hablar de esto, sí, eso, para hablar, primero aclaremos algunos conceptos, qué es la pérdida y qué es el desperdicio de alimentos. Entonces, aunque se usan conjuntamente, ocurren en diferentes etapas del sistema alimentario y tienen causas distintas. La pérdida de alimentos ocurre antes de llegar al consumidor en etapas de producción y cadena de suministro, mientras que los desperdicios de alimentos ocurren en etapas en la venta minorista, servicios de alimentación y hogares, cuando los alimentos comestibles se descartan.
Entonces, esto es como muy importante. Siguiente diapositiva. Ya para terminar, quisiera abordar brevemente esta parte de la prevención, algunas de esas principales oportunidades, sobre todo en este tema de la prevención de desperdicio de alimentos, clave para optimizar estos sistemas alimentarios y reducir emisiones de metano. Un punto fundamental es que las soluciones deben implementarse a lo largo de toda la cadena. Esto es un problema sistémico. Entonces, a nivel estructural, los gobiernos juegan un rol clave mediante campañas educativas, políticas que faciliten la redistribución de alimentos. En el procesamiento, producción, mejorar la capacitación de personal puede, por ejemplo, ayudar a reducir errores y descartes innecesarios. En la distribución, podríamos optimizar el almacenamiento, rutas logísticas que permitirían reducir pérdidas significativas. Por ejemplo, en la producción agrícola, cosechar en el momento óptimo puede reducir pérdidas desde el origen. En el retail, aceptar productos imperfectos puede mejorar el aprovechamiento de alimentos. Por ejemplo, en los restaurantes, medir y ajustar porciones puede generar reducciones importantes. Por ejemplo, IKEA logró casi el 50% de reducir esos desperdicios y generar beneficios económicos. Un ejemplo que pueden buscar es el de IKEA. Y en los hogares, pues acciones simples como planificar las compras pueden llegar a ser una gran diferencia. Entonces, eso es algo desde la pérdida. Pero ahora, siguiente diapositiva, vamos a hablar un poco de las otras oportunidades en la donación o en la revalorización. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en la donación, y esto lo vamos a ver hoy también, pues tenemos estrategias como bancos de alimentos, sistemas de distribución, plataformas digitales, programas de recuperación en retail y restaurantes o en el cleaning en campo. Mientras que otra estrategia clave dentro de esta valorización es el reaprovechamiento o transformación de nuevos alimentos o lo que se conoce en inglés como el upcycling, que es especialmente interesante porque permite recuperar valor económico mientras reducimos impactos ambientales. Aquí hablamos de convertir residuos o subproductos en nuevos alimentos de valor. Por ejemplo, en el sector de la panadería, el pan no vendido puede transformarse en cerveza artesanal o en harinas para snack. Incluso los subproductos de cervecería, como el bagazo, se utilizan hoy para hacer barras energéticas o ingredientes ricos en fibra. En frutas y verduras, aquellas que no cumplen, por ejemplo, con estándares comerciales, pueden convertirse en jugos, mermeladas, snacks deshidratados. También vemos el aprovechamiento de cáscaras, semillas y pulpas para producir harinas, aceites o ingredientes funcionales. Y a nivel industrial, subproductos como por ejemplo el suero lácteo se transforman en bebidas proteínicas, mientras que residuos de café o cacao pueden utilizarse en nuevos productos alimentarios. En esencia, el upcycling convierte lo que antes era un residuo en una oportunidad de negocio, alineando la sostenibilidad con la innovación. Acá hay miles de ejemplos y muchas oportunidades también. Siguiente diapositiva, por favor. Otras oportunidades. Siguiente diapositiva. Ah, no, perdóname. ¿Te devuelves, por favor? Es que no la vi. Ya, listo, perdón. Otras oportunidades en la siguiente escala de jerarquía son la alimentación, que consiste en redirigir excedentes o subproductos como residuos de agroindustria o alimentos no vendidos hacia el consumo animal, en lugar de llevarlos a disposición final. Esto aplica cuando los alimentos ya no son aptos para consumo humano, pero aún siguen teniendo ese valor nutricional. Dentro de esta categoría, el rendering permite transformar subproductos animales en insumos seguros como harinas o grasas. Esta estrategia reduce la demanda de alimento convencional, evita residuos y recupera valor productivo, aunque se ubica, por ejemplo, a un nivel intermedio de la jerarquía. Por otro lado, este tema de dejar sin cosechar es otra estrategia que se refiere a alimentos que permanecen en el campo, no se recolectan intencionalmente. En este caso, el alimento nunca entra a la cadena de suministro, por lo que se evitan etapas como el transporte, procesamiento y distribución. Esto significa que también se evitan los costos y las emisiones asociadas a estas actividades, mientras que los nutrientes retornan naturalmente al suelo. Un ejemplo típico son frutas que no cumplen con estándares comerciales. Si no las vamos a usar, si no se van a vender, pues las dejamos. Entonces, eso es un ejemplo. Siguiente diapositiva. Ahora sí, vamos a hablar
de otras alternativas y son las que ya conocemos y hemos visto. Siguiente diapositiva. Esto lo hemos visto bastante en nuestra comunidad, pero siguiente diapositiva, por favor. Esto es lo que ya hemos visto en otros webinars, en otras sesiones ya internos de nuestra comunicación y los cuales muchos de nosotros conocemos. Está el compostaje domiciliario, privado, a gran escala, a pequeña escala. Está el vermicompostaje, tratamiento con mosca soldado negro, que también es muy importante, o, por ejemplo, tecnologías como el biocarbón. Otras, no tan, digamos, en una escala un poco inferior, puede ser el secado térmico, la digestión anaeróbica o biodigestión, que es muy importante acá diferenciar cuando el biodigestato se puede reusar o cuando no se reutiliza, pues preferimos cuando el biogestato puede utilizarse. Y finalmente la aplicación directa al suelo, que es, pues definitivamente volver a traer ese residuo que ya entró al sistema alimentario y dejarlo en los suelos, que puede ser mucho mejor que vayan al relleno sanitario para recuperar ese valor de nutrientes. Pues eso es, yo creo que más que entrar acá a ver cada una de estas tecnologías, es oír a los que vienen hoy a compartirnos sus experiencias. Eso era todo lo que quería darles una breve mirada y pues de vuelta a ti, Ana María, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Santiago, por esa excelente presentación en el tiempo justo para darnos ese contexto precisamente para el panel de experiencias, donde vamos a tener ejemplos de organizaciones que están trabajando ya en esta prevención, reducción y valorización de residuos orgánicos en diferentes componentes de los sistemas agroalimentarios. Y también muy importante, pues con diferentes también modalidades o tecnologías o prácticas, como vamos a ver. Entonces, para pasar al panel de experiencias, le doy la palabra a Montserrat Araya, quien es consultora de Implementa Sur y también parte del equipo de coordinación de la comunidad de práctica, que como hemos mencionado, es una colaboración entre SICAP, Implementa Sur y la plataforma Let's Slack. Entonces, Montserrat, adelante, te dejo para que presentes a las personas panelistas y conduzcas la discusión. Perfecto, muchas gracias. Sí, ahí, siguiente diapositiva. Bueno, como mencionaba Ana María, en esta oportunidad tenemos tres excelentes panelistas. Está Daniela Álvarez, que es gerente de sostenibilidad de Chile Carne. Para los que no saben, Chile Carne es la Asociación de Exportadores de Carne de Chile, que agrupa a las principales empresas exportadoras del país. También tenemos a Ethel Maldonado, que es gerente de sostenibilidad de Automercados en Costa Rica, que es una de las cadenas líderes de supermercados en el país. Y por último tenemos a Pipo Reiser, que es gerente general y cofundador de Simba en Perú, que es una empresa que gestiona residuos orgánicos e inorgánicos para reinsertarlos a la cadena productiva con el propósito de lograr un mundo sin basura. Entonces, ahora para partir las presentaciones, le doy primero la palabra a Daniela Alba. Hola, muy buenas tardes o días a los diferentes países. Muchas gracias a MedLab por esta invitación. La verdad que para nosotros es muy interesante poder contarles un poco lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo, porque este tema va evolucionando cada vez con mayor rapidez. Es como la inteligencia artificial nos va llevando a lugares que quizás ni siquiera imaginamos hace algunos años atrás. Entonces, la verdad que es súper entretenido y siempre nos llena de desafíos y de trabajo futuro. Así que estamos muy contentos con el equipo y María Ignacia, Renzo, que trabajan y que participan de la comunidad. Así que los nombro porque ellos están también detrás de todo esto. Bueno, la idea, como decía mi presentadora, era contarles un poco qué hacemos desde Chile Carne y para eso, bueno, ahí están mis datos para el día de mañana, pero contarles un poco en esto
a quienes representamos. Nosotros representamos en el fondo a los exportadores de carne de pollo y pavo y cerdo de Chile, ¿ya? Y ahí en ese caso tenemos un 94% de las exportaciones o de las empresas que exportan asociadas a Chile Carne. Y en el caso de la exportación de carne de cerdo, representamos al 100% de las empresas que exportan, pero también detrás de eso están los productores, que no necesariamente están en las mismas empresas. Hay algunos que en el fondo se agrupan bajo, ¿cierto?, una exportadora porque son más pequeñitos, etcétera. Y tenemos ahí el 96% de la producción nacional de cerdo también como socios a través de Asprocer, que es parte de Chile Carne. Entonces, en el fondo, tenemos, por decirlo así, una gran presencia en el país y por eso la importancia es un rubro o ambos rubros, digamos, la producción de carnes que va creciendo. Esperamos que los bovinos también empiecen a crecer ahora. Tenemos muchas ventajas productivas en Chile y es lo que nos permite seguir acá. Entonces, bueno, queríamos comentarles un poco cómo vemos nosotros este tema, desde la producción animal, ¿cierto? Porque tenemos las granjas asociadas o tenemos que estar también pendiente de ellas porque son parte de la cadena productiva, donde se generan ciertos purines en el caso de los cerdos y guanos en el caso de las aves, pero que en general se le llaman estiércoles. Y por otro lado, también tenemos la parte de la faena, ¿cierto? Entonces, en el caso de las granjas, básicamente, el objetivo, ¿cierto?, es evitar que se genere metano ahí mismo, donde se producen estos estiércoles, estos guanos o purines. Ya entiendo que en algunos países le dicen gallinaza, pollinaza, pero bueno, para nosotros la gallinaza no sería porque esa es de la producción de huevos en general, más igual tenemos algunas aves que producen huevos para las generaciones siguientes, pero en general nuestra guano de aves es pollinaza, entiendo, para lo que me entiendan los países que no hablan el idioma chileno particular. Y tiene características más complejas porque tiene en el fondo viruta, ¿cierto? Una cama de viruta, entonces a veces eso también va generando otra necesidad, ¿ya? A diferencia de esta gallinaza que es solo el guano. Y en el caso de los estiércoles porcinos, ¿cierto? Sabemos que son los purines de los lavados de los corrales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Muchos tratamientos diversos ahí, explorándolos. Obviamente que el biodigestor es el que se gana un poco la fama ahí porque evita obviamente el metano, porque nos permite generar energía, pero en general tenemos también otros tratamientos que les voy a contar a continuación y la idea en el fondo es recuperar al máximo esa energía que podemos tener, ¿cierto?, de estos subproductos orgánicos y por otro lado evitar al máximo que se genere, ¿cierto?, el metano en las instalaciones. Por eso ahí también hay buenas prácticas durante todo el proceso que también nos ayudan a eliminar, ¿cierto?, ese metano en esa fase. Y por otro lado tenemos la faena, que ya les comentábamos, que es la parte de la más industrial, ¿cierto?, donde se ocurre la matanza, se despieza y se generan un montón de subproductos. Obviamente que esto tiene otra mirada completamente distinta, siempre pensando en eficiencia de los procesos, siempre pensando en evitar ciertos gases de efecto invernadero en todo sentido, pero también en, obviamente, valorizar al máximo todo lo que podemos tener. Entonces, ahí la mayor parte de nuestros subproductos están yendo a rendering hoy en día, donde se generan harinas y grasas, ¿cierto?, para la producción de alimentos de pets en general, salmones, ¿cierto? Y hablamos un poco ahí como lo que decía el primer presentador, yo soy mala para los nombres, así que me van a disculpar, pero en el fondo respecto al upcycling un poco, ¿cierto? Eso va a otras especies y hoy en día el tema de mascotas en Chile por lo menos es un mercado creciente y súper, súper importante. Entonces, en ese sentido, cubiertos, por decirlo, pero no nos quedamos tranquilos con eso y por eso les pongo en esta lámina, eso es hoy. Y estamos explorando y avanzando, como les digo, en paralelo con mucha innovación, con las universidades, también con innovación abierta, con concursos, ¿cierto? Siempre para poder mejorar aún más los procesos y ser cada vez más eficientes. Y por otra parte, aprovechar también ciertas ventajas, como por ejemplo hoy día sabemos que Suiza ha firmado un convenio, además de otros países, pero nombro a Suiza porque ya se generó las primeras ventas de bonos de carbono. Entonces ahí también, ¡ching!, ellos necesitan reducciones y esas necesidades de reducciones ayudan a viabilizar proyectos a nivel nacional. Esa primera firma fue para una empresa que produce azúcar en Chile, que es Yansa, y van a cambiar 2 calderas que tenían por
una caldera o sea, que eran obviamente con petróleo, y las van a cambiar por otro tipo de gas. Entonces, por otro tipo de combustible, perdón. Entonces, ahí también van a disminuir emisiones desde el sistema y por el cambio de combustible. Pero nosotros seguimos viendo qué opciones tenemos para reducir más metano, y por eso les digo que ahí se nos abren muchas posibilidades y nos conquista esa idea de seguir avanzando en tratamientos. Ahora, si nos enfocamos en la parte porcina, por ejemplo, tenemos mucho más catastrado algunas etapas, estamos también trabajando mucho en datos, cuantificación, hoy en día que se puede hacer mucha inteligencia de datos y cuánto ayuda eso para darnos cuenta de cómo estamos. Hemos tomado, por decir así, ese desafío en los últimos 3 años y hemos también tratado de parametrizarlo todo a nivel sectorial nacional, ¿ya? Y podemos ver acá, por ejemplo, que una gran cantidad de los purines porcinos, de estos que yo les hablaba, que se generan, están yendo a sistemas que ya no son nada, ¿cierto? Porque antiguamente era como, bueno, muy antiguamente se tiraban a los ríos, qué feo, y se iba al mar, ¿no? Pero eso en el año 2000 cambia en Chile por la regulación, pero a partir de eso se empiezan a ver otros usos y la mayoría de ellos son de fertilización, ¿cierto? Y de tratamiento para poder llegar a un buen manejo, ¿ya? De esos purines. Entonces, la gran mayoría está yendo a plantas de los activos, casi un 55%. Otros están con sistema de tratamiento primario, que en el fondo sacan sólidos y eso permite que esos sólidos vayan a alimentación de ganado o también vayan a compostaje o vayan a generación de energía o a producción de sustrato para hongos, etc. Otro porcentaje, casi un 20%, está yendo a biodigestores, donde se está sacando la energía y ocupando, por supuesto, en los mismos procesos, en las mismas granjas, en las mismas plantas de alimento para peletizar alimento. Y también tenemos algún porcentaje que está en cama caliente, que ahí ya no tenemos algo líquido y que esas camas calientes en general se manejan, ¿cierto?, como compostaje para que vuelvan a la tierra, ¿cierto?, como aprovechando esa materia orgánica y esos elementos. Y otros que son un desarrollo chileno, ahí con un señor Toá de la Universidad de Chile, que generó estos lombrifiltros y que también hace una especie de nitrificación. Este lombrifiltro es un filtro con bolones, que tiene acerrín, etcétera, y donde hay lombrices, y obviamente eso genera también una degradación. Pero fíjense, solo un 0,3% nos está quedando ahí un residual que no tienen tratamiento, que queremos avanzar, obviamente. Entonces, ese 82% que tenemos hoy en día con sistemas avanzados y ese 100% de valorización de los purines resultantes en bioinsumo ha sido un trabajo de los últimos 20 años. La verdad que yo he sido parte de él, estoy desde esa época en la organización y es algo que nos llena de orgullo y sabemos que el día de mañana esto va a tener otra mirada. Estamos viendo mucho la opción de amoníaco para combustible, las opciones que se pueden desatar, no necesariamente energéticas, pero a partir, ¿cierto?, de otras sustancias, otros compuestos que hoy en día son requeridos y ese concepto de biorefinería empieza a hacernos sentido y empezamos a explorarlo con más vigor de ahora en adelante. Por otro lado, bueno, ahí solamente para mostrarles parte de las tecnologías, para no sé si se verá mi cursor, no sé si lo ven en pantalla, pero el primero es un biodigestor arriba que tiene obviamente una generación de energía y que está conectado, si se fijan ahí, para generar electricidad, pero también que se usa parte de ese calor y parte de esa energía en procesos internos. El segundo es una planta de lo activo que se parece mucho a una planta de tratamiento de residuos humanos, donde también obtenemos cierto un insumo como agua de riego y fertilizante. Por otro lado, estos son los famosos lombrifiltros que ya les comenté, compostaje, separación de sólidos clásica, y este es un camioncito que va llevando estos fertilizantes que salen de los distintos procesos, en este caso es de biodigestores, y también tenemos ahí mejoras de esos fertilizantes. Como les decía, el biogás ha sido nuestra estrella, esperamos que siga aumentando, que ojalá todos los procesos tengan un biodigestor primero, para aprovechar esa energía, lo vemos como muy útil, además que evitamos también, como les decía yo, el metano. Y si lo vemos ahí, al 2023 tenemos o sea que este biogás ya cubrió la necesidad de 36,8% de las necesidades energéticas que antes teníamos en los planteles, ya sea por calor, ¿ya? Para las maternidades, los chanchitos necesitan ese calor, ya sea por el peletizado de los alimentos. Nosotros tenemos la producción de alimentos, o sea, todos los planteles tienen fábricas de alimentos. Y ese, si se peletiza, mejor aún para la eficiencia productiva y ese vapor sale de ahí mismo, de este biogás.
con sistemas duales, etcétera, pero funciona muy bien. Entonces, cosas que antes, como les digo yo, entre el 2000 y el 2010, no las veíamos posibles, no las veíamos quizás en Europa y decíamos, no, pero acá no tenemos subsidio. Chile no tiene nada de subsidio, entonces hay que sacarlo todo a pulso y ganarle un poco ahí a la inventiva, como se dice, chilenizar también mucho de los procesos. ¿Ya? Entonces, calefacción, alimento peletizado es también algo que vemos como muy positivo. Por otro lado, estas enmiendas que obtenemos al final, ¿cierto? Como estos digestatos o estas aguas defluentes, ya sea del lombrifiltro, ¿cierto? O del biodigestor o de la planta de lodo, la usamos para el suelo y porque tienen alto contenido de materia orgánica. También favorecen la diversidad de microorganismos, la capacidad de la retención de agua en los suelos, pero ojo acá, una tonelada equivalen a 120 kilos de mezcla de un fertilizante común y eso es absolutamente energointensivo en su fabricación, en su importación. Entonces, ¿qué mejor que tenerlo de un subproducto que antes no se utilizaba? Hoy en día, todo el bioestabilizado que estamos generando está reemplazando 20.000 toneladas de fertilizante importado, ¿ya? Y obviamente que eso significa, por ejemplo, solo en trigo, reemplazar el 14% de la superficie sembrada por esos fertilizantes. Por otra parte, y eso es solo el bioestabilizado, tenemos otras fracciones más. Tenemos recirculación de agua consumida, un 62%, eso es para toda la producción, tanto de aves, cerdos, las faenadoras, ya estamos recirculando el 62% gracias a los sistemas de tratamiento estos avanzados. También tenemos reducción de olores, esto está cuantificado solo en planteles de cerdo, emisiones de nitrógeno, ¿ya? Y ahí con esas emisiones de nitrógeno me refiero a nitrógeno ¿cómo se dice? De la aplicación a suelo, que también tenemos pérdidas y ahí también estamos trabajando en cómo generar fertilizantes que obviamente vayan dosificando mejor esa entrega y que no hayan esas pérdidas, ¿cierto? De este nitrógeno desde los suelos por estos usos de fertilizantes nitrogenados que se necesitan en la agricultura. Y también la reducción del agua fresca, ¿ya? Y por otro lado, como les decía, en las plantas faenadoras, hoy en día estamos con un estudio súper interesante que nos ha permitido y nos ha abierto así la cabeza, porque en el fondo nos hemos dado cuenta que tenemos también hay unos deltas y que podríamos eficientar más cosas. Y ahí, obviamente, más del 90% de nuestros residuos de esta faena están yendo a rendering para aceites y harinas, ¿ya? Eliminamos casi la disposición en vertederos, o sea, la fracción que está yendo a vertederos es muy mínima hoy en día, pero yo creo que lo más importante acá es pensar lo que se puede venir, ¿ya? Y acá tenemos también grandes oportunidades para seguir trabajando en temáticas, como les digo, más avanzadas, con componentes que hoy en día son esenciales como farmacéuticos. Estamos trabajando en temas de construcción con hormigones que resisten mejor al fuego gracias a residuos que están en nuestra faenadora. Y es como, wow. Y eso gracias a los investigadores que están en las universidades buscando siempre alguna oportunidad para esos residuos. Y la verdad que, como les digo, nos vuela la cabeza, no les puedo dar detalles de todo, porque hay algunas cosas que ahí están como les digo, partiendo en estas innovaciones bajo secreto antes que se patenten, pero les aseguro que en 2 años más les voy a contar una película completamente distinta y que nos vamos a sentir aún más emocionados y contentos de haber estado participando de todos estos procesos. Entonces, yo quiero dejarlos con un buen mensaje. O sea, tenemos una oportunidad muy importante de reducir emisiones, sí, obvio, pero también de reciclar nutrientes, de fortalecer la economía circular en todo el sistema agroalimentario, de generar energías renovables no convencionales para nuestro uso, pero también exportables, ¿cierto? A vecinos, para generar un mejor comunidad, ¿cierto? Disminuir el uso de agua fresca en nuestros procesos. Yo creo que eso hoy en día es sí o sí y queremos llegar ojalá a un 100% de agua regenerada o al menos estar infiltrando acuíferos y recargando acuíferos y de esa manera mejorar también la disponibilidad de agua para otros, eficientar obviamente la producción, eliminar la disposición final a vertederos como último punto. Espero no haberme pasado tanto en tiempo, veo que hay manos levantadas y no sé si hay tiempo para ello o al final. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Daniela. Muy interesante lo que mencionas y en realidad me sumo a las palabras del chat, que es realmente admirable el trabajo que han hecho en Chile Carne de, en el fondo, atacar la producción de metano en la producción misma y además hacer uso, en el fondo, de estos subproductos. Respecto a las preguntas, les recuerdo que las pueden dejar por el momento en el chat y también
Daniela, si es que hay alguna pregunta como muy específica tuya, también la puedes contestar directamente ahí. Y al final del panel también tendremos espacio para preguntas del público. Muchísimas gracias. Y ahora le damos la palabra a Ethel Maldonado. Muy buenos días, muy buenas tardes. Para mí es un placer compartir con ustedes este día desde la perspectiva del retail y cómo le buscamos dar el mayor valor circular a los orgánicos. Primero, presentarles Automercado. Operamos en Costa Rica, somos una cadena de supermercados. Actualmente tenemos 24 supermercados como de gran formato o mediano formato, si lo comparamos con algunos de países de ustedes, y 25 indie, que son tiendas de conveniencia. Tenemos un centro de distribución, una parte de secos, le llamamos nosotros, y otra parte de frescos. En el centro de distribución de frescos entran los alimentos frescos todos los días y salen inmediatamente, así que no guardamos alimentos frescos en nuestro centro de distribución, sino que entran y salen el mismo día. Tenemos dos plantas industriales, una de panaderías y otra de carnes, y somos más de 3.900 personas que trabajamos en el país. En estos 10 minutitos, espérate que ya pongo el timer, vamos a conversar sobre elementos relacionados con clima, pero aquí tenemos todos los focos en los que trabajamos en sostenibilidad en Automercado. También vamos a hablar sobre la parte de aprovechamiento de los alimentos y algunas, tal vez no vamos a tocar prácticas en la cadena de valor, porque justo Daniela nos acaba de compartir excelentes prácticas en esta área, pero también cómo a través del aprovechamiento de los alimentos puede haber inversión social. Como retailer, pues tenemos un alcance de influencia que puede ir más allá. Tenemos una relación cercana desde la agricultura, también de la parte pecuaria, en la parte industrial. Y justamente a través del comercio, tanto físico como electrónico, podemos dar mensajes a las personas consumidoras. Y también tenemos que aprovechar la parte de sensibilización, porque muchos de nuestros clientes adquieren los alimentos y pues deben ser aprovechados al máximo en los hogares de cada quien. Si hablamos específicamente dentro de nuestra operación y cómo buscamos aprovechar para evitar que haya desperdicio de alimentos y por tanto emisiones, lo primero es controlar de una forma muy meticulosa lo que se llama merma. Eso quiere decir que estemos controlados todos nuestros productos, tanto secos o no perecederos como perecederos, para asegurarnos que vendemos al máximo las cantidades. Para controlar la merma, hay muchos departamentos que trabajan en conjunto, desde la parte de importaciones, la parte de logística y distribución, la misma operación en el supermercado, y es un indicador que se lleva de forma diaria, se analiza de forma quincenal en las reuniones de gerencia, y pues tenemos metas a nivel corporativo para controlar muy meticulosamente la merma y ¿verdad? Que todo sea lo más eficiente posible. Como segunda opción, pues es claro que como retailer muchas veces no logramos vender todos los alimentos que tenemos en góndola o que tenemos en nuestra zona de frutas y verduras. Esta es una de nuestras trastiendas y en las trastiendas tenemos áreas exclusivas para aquellos alimentos que por alguna razón ya no se pueden vender. Vamos a ver, pueden ser alimentos secos como una bolsa de arroz, una bolsa de azúcar que se abrió, puede ser una lata que se cayó, pero también son alimentos que pueden estar relativamente cercanos a su fecha de caducidad. Lo importante aquí es aliarse bien también. Nos aliamos con el Banco de Alimentos. En Costa Rica hay un banco de alimentos que tiene dos sedes, una a nivel más rural en el norte del país y otra más a nivel del gran área metropolitana. Y el Banco de Alimentos visita nuestros puntos 2 veces a la semana y se lleva los no perecederos, o sea, todo aquello de secos que está dentro de
por lo menos 5 días antes de su vencimiento y que todavía puede ser colocado a través de muchas otras ONGs que visitan el Banco de Alimentos todos los días. Posiblemente en sus países también existe una organización como el Banco de Alimentos. De forma adicional, tenemos los perecederos, que pueden ser frutas, verduras, panadería, pueden ser quesos, embutidos, alimentos preparados, listos para consumir, todos estos que tienen una vida útil muy cortita y para ello tenemos ONGs que visitan los puntos todos los días, tanto los automercados como los Bindi. Esto no es fácil porque tienen que ser ONGs locales que tienen que estar comprometidas a pasar todos los días por la mañana y comprometidas también con la inocuidad porque son alimentos que van a ser consumidos por personas. Entonces, si se llevan perecederos, tienen que tener una hielera, le llamamos aquí, algo para mantener la temperatura de los alimentos, no romper el frío que tienen que mantener y pues visitan nuestros puntos todos los días y aseguran que se aprovechan estos alimentos. Todas las ONGs tienen una validación y capacitación y seguimiento por el Banco de Alimentos. Entonces así nos aseguramos que tenemos una trazabilidad y que llegan correctamente a las personas que más lo necesitan en el país. Solo el año pasado, salvar estos alimentos, bueno, aquí hay una foto que también involucramos a las personas que están en el proceso de donación en el voluntariado posteriormente, porque así sabemos cómo continúa esa cadena y cuáles son las características de los alimentos que debemos cuidar para que puedan ser aprovechados por personas. Solo el año pasado, con esta iniciativa, logramos salvar más de 700 toneladas de alimentos. Aún así, hay productos, muchos de frutas y verduras, que sí están, ¿verdad?, dañados de alguna manera, no son aptos para el consumo humano y tenemos todavía unas 200 toneladas al año de residuos orgánicos. Ahora, los residuos orgánicos representan como un 35%, esto es un gráfico en toneladas de los residuos que trabajamos, que pueden ser aprovechados ya sea para alimento animal o en nuestro caso también la mayoría se está yendo a compostaje. Ahora más adelante vamos a hablar de retos, pero muchas veces, digamos, en las zonas rurales no tenemos instalaciones de compostaje, por ejemplo. Hemos tenido otros retos que muchas veces, ¿verdad? Hemos visitado fincas donde nos aseguramos que ese va a ser el alimento animal, pero en las visitas de seguimiento hay cosas que no terminan de calzar y tenemos que ser también muy cuidadosos. Entonces, en algunos lugares rurales, pues no hemos podido seguir alimentando animales y hemos tenido que, por la trazabilidad, seguridad e inocuidad, regresar específicamente al compostaje. Cuando lo vemos en términos de nuestra huella de carbono, los orgánicos, bueno, nosotros utilizamos la última norma disponible de las 64.000 y los orgánicos están dentro de las emisiones biogénicas, que representan em, menos del 1% de nuestras emisiones totales. ¿Ok? Dentro de las biogénicas tenemos otras emisiones que son por ejemplo, tratamiento de aguas residuales, las emisiones por maduración de frutas y verduras, también la liberación de CO2 por el bicarbonato de sodio en el proceso de panadería y repostería, fermentación del pan, algunos líquidos coprocesables y material compostable. Todas esas son biogénicas, pero vean que representan muy poquito. Dentro de las biogénicas, sí, los orgánicos y compostables sí representan la mayoría. Tenemos otros pilotos en sitio. Actualmente nuestros residuos son recuperados todos los días en los diferentes puntos y se llevan a una empresa donde se hace el compostaje. Pero también estamos haciendo algunos pilotos en sitio. Esto es una foto de una compostera muy simple, no eléctrica por temas de costo. Estamos piloteando de esta manera, que sí nos ha permitido reducir en el centro de distribución, donde en este caso, pues, la mayoría no es necesariamente alimentos, pero sí nos permite compostar en sitio, además de que también hemos implementado mulching y algunas otras cositas. Estamos a punto de pilotear también un punto fuera del gran área metropolitana, en el área rural, para ver cómo nos va. Porque también tenemos que tener un balance muy cuidadoso, ya que en un supermercado la inocuidad es lo primero
y no podemos tener ningún indicio o algo que pueda ser un foco de alguna plaga. Entonces es algo que vamos a pilotear a ver cómo nos va y también balanceando el costo-beneficio. Como les comenté al inicio, nuestro alcance no solo se queda en la operación, sino que también debe alcanzar a las personas consumidoras. Les voy a compartir un videito donde buscamos sensibilizar a las personas sobre qué tipos de compostables tenemos en un supermercado. Espero que se escuche y cualquier cosita me avisa. 60% de los residuos que generamos en casa son compostables. En Costa Rica solo se recicla 9% de lo que se podría valorizar. Por eso, en Automercado te ofrecemos empaques más amigables con el ambiente. Te muestro algunos de los materiales compostables que puedes encontrar en el auto. En verdulería, muchas frutas y verduras vienen con una mallita de madera que puedes compostar en casa. El empaque de las hierbas y las flores. En carnicería, la laminita de los embutidos. La vajilla autoselección también es 100% compostable, certificada. Identifica lo compostable por este loguito. También hacemos mejoras en reciclabilidad. Te muestro el último ejemplo. Cambiamos el envase de condimentos de plástico 3 a plástico 1, que es más fácil de reciclar. En los pasillos encontrás información clara para que sepas qué envases son reciclables y cómo separarlos. También contamos con puntos para entregar materiales compostables industrialmente como este recipiente. En las campañas de los sábados, además de la Ecomóvil, podés aprender más sobre los materiales y entregar tu reciclaje. Recordá, aprende sobre los envases para separarlos mejor. Descarga nuestra guía y empezá tu compostaje en casa. Entrega tu reciclaje limpio y seco en campañas de tu confianza. Entre todos podemos cerrar el ciclo de los materiales. Bueno, pues tenemos un montón de materiales, tanto reciclables como compostables, y la idea es que pues, las personas cada vez compostemos más en casa. Em, es un tema de sensibilización, inclusive cuando lanzamos esta guía de compostaje y seguimos promoviéndola, muchas personas, ¿verdad? Nos dicen, pero ni siquiera separamos los reciclables. Pues creo que es un trabajo paralelo, ¿verdad? Tanto la parte de separación de reciclables como la separación de compostables. En breve les puedo compartir el link para bajar esta guía que nos apoyó el PNUD para producirla. 60%. Con esto, justo a los 10 minutos, les agradezco y espero poder compartir más a través de los paneles en breve. Gracias. Muchísimas gracias, Ethel. Fue muy interesante escucharte y ver en el fondo cómo desde el automercado abordan la pérdida y desperdicio de alimentos desde distintos componentes, tanto desde evitar merma, valorización. Así que muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. Ahora pasamos a nuestro último panelista, así que te doy la palabra, Pipo. Muchísimas gracias. Y paso a compartir mi pantalla. Y vamos. Mi nombre es Pipo Reiser y soy gerente general y cofundador de Simba. Simba no por el Rey León, que obviamente somos fans, sino porque es abreviado de Sin Basura, que es a lo que buscamos contribuir, siendo para nosotros la basura aquello que no tiene un reaprovechamiento y aquello que termina como contaminante. Nosotros operamos en Perú, en Lima y en Arequipa, y en el Perú generamos muchísimos residuos, generamos el equivalente de 3 estadios nacionales llenos, 30.000 toneladas por día, o 1 kilogramo de residuos por persona por día en promedio. Y si miramos más de cerca, la mayoría de estos son orgánicos, y se podría reaprovechar casi el 80% entre orgánicos y reciclables, pero se reaprovecha menos del 3% formalmente. En realidad, el verdadero número no se sabe porque hay toda una industria informal que no entra en las estadísticas, pero esa es la data que tenemos. Y eso significa que finalmente todo aquello que no se reaprovecha termina en rellenos sanitarios, pero también mucho en botaderos. Las estadísticas nos dicen que de lo que no se aprovecha, más o menos la mitad es vertido al ambiente y la mitad acaba en rellenos sanitarios, ambos de los cuales son modelos que queremos evitar, evidentemente. Pero en este mundo, en el Perú, también existe un sector enorme. Tenemos en todos los países nombres para las distintas categorías de recicladores. Y en el Perú, y seguramente en muchos de sus países también, existen una categoría que se llama los chancheros. Y los chancheros son recicladores que se dedican a aprovechar un gran reciclador de la naturaleza, que es el cerdo, o el chancho, como le decimos acá, pero lamentablemente en este tipo de condiciones como las que vemos acá. Y obviamente esto es algo que
que nos chocó mucho al inicio. La verdad que nosotros llegamos a esta realidad porque nuestro socio fundador participaba en un restaurante y analizando la problemática del restaurante llegamos a sitios como este y nos chocó mucho y dijimos, mira, ¿qué se podría hacer y qué se debería hacer? Evidentemente este problema, esta problemática, como seguro muchos de ustedes saben, no es una problemática exclusivamente ambiental, o en realidad lo que yo digo es que todo lo ambiental en realidad es social. Y en este punto quiero mencionar el enorme trabajo que realizan los aproximadamente 180.000 recicladores en Perú que trabajan en condiciones de absoluta vulnerabilidad y muchísimo riesgo. También que los residuos son un problema de salud pública, no solo por los problemas sanitarios que generan, sobre todo los residuos orgánicos, si no tienen un tratamiento o un procesamiento adecuado, sino, por ejemplo, salió un estudio el año pasado que nos dice que el 27% de los plásticos que se consumen en el Perú, o que se utilizan, porque los plásticos técnicamente no se consumen, que se utilizan en el Perú, el 27% es quemado, y eso obviamente genera enormes retos de salud pública también. La normativa es muy buena. En el Perú la segregación y recolección selectiva son obligatorios. El reaprovechamiento o valorización de residuos siempre debe ser priorizado frente a la disposición final y la economía circular es uno de los pilares. Sin embargo, como cualquiera que vive en el Perú o ha venido sabe, esto está muy lejos de cumplirse. Entonces no tenemos un problema necesariamente de leyes, tenemos un problema de cumplimiento y de incentivos. Y ante este contexto decidimos fundar Simba hace ya casi 10 años, el tiempo ha volado, con el propósito de co-crear un mundo sin basura donde nada sobra y nadie sobra, reconociendo todas las dimensiones que les acabo de mencionar. De hecho, el ciclo Simba empieza con empresas y hogares. Si alguien ha visto nuestras redes sociales, ayer hemos comunicado que estamos cerrando el servicio para hogares para enfocarnos solamente en el servicio para empresas. Hicimos un experimento de llevar esto a casas, pero ha sido difícil realmente lograr que crezca y poder hacer que sea sostenible económicamente. Pero lo que hacemos es empezar desde el paso uno realmente, ¿no? Probablemente si operásemos en Suecia, y sería ir a recoger nomás lo que ya está segregado. En el Perú es partir desde poner los tachos, acompañar a los clientes, educar a las personas y concientizarlas para que quieran participar de estos sistemas. Generalmente implementamos este sistema de segregación simplificada entre orgánicos reciclables en un solo contenedor y el resto, que le llamamos basura, en uno tercero. Una vez que se implementa el sistema de gestión interna, recolectamos los materiales con nuestra propia flota logística. Tenemos 10 camiones operando las 24 horas. O sea, en las 24 horas hay algún camión de Simba operando, a eso me refiero. Y también acopiamos material de recicladores de base. Generalmente esto lo hacemos en la parte sur de Lima, y de ambas fuentes llevamos materiales a nuestros nodos Simba. Los nodos básicamente son nuestras plantas, una de ellas dedicada a procesar reciclables y la otra a procesar orgánicos. De hecho, nosotros empezamos por la parte de residuos orgánicos y nos hemos integrado hacia la parte de reciclables. De hecho, también en este momento una novedad es que el año pasado empezamos nuestra operación en una segunda ciudad de Perú, que es Arequipa, es la segunda más grande. Y en Arequipa incluso pretendemos este año pilotear la producción de combustible derivado de residuos para la industria cementera, para aquello que no se puede reaprovechar. Algo que es muy importante en todo este proceso es que registramos los datos y generamos trazabilidad con esos datos para nuestros clientes. Ellos reciben acceso a una plataforma online en la cual pueden ver cuántos residuos generaron por día, por mes, filtrar por sede, porque muchos de nuestros clientes tienen más de una sede, y descargar sus certificados de trazabilidad de todo ese proceso. Y finalmente, la trazabilidad termina en que estos residuos se convierten en recursos y son recirculados hacia industrias y agricultores locales. Siempre tratamos de priorizar a la industria local, que también aporta resiliencia a la economía, ¿no? Entonces es un 2 por 1 en el sentido de que evitamos la contaminación asociada a la mala disposición de residuos
o al sistema tradicional, y ayudamos a que las industrias se conviertan también más sostenibles utilizando como materia prima estos materiales reciclados. Tenemos hoy día una gama muy grande de clientes de empresas, desde el sector hotelero, industrias, tenemos clientes como Starbucks, cafés, eh, centros comerciales, oficinas, hasta estudios de abogados, digamos, realmente cualquier institución que quiera hacer esto y que tenga una cantidad de residuos más o menos suficiente para que, para sumarse, puede ser un cliente, porque el sistema realmente es muy parecido en uno u otro contexto. Obviamente hay matices y las estrategias, por ejemplo, de educación son muy distintas en uno u otro caso. También es importante destacar que hemos logrado generar colaboraciones con muchas entidades, por ejemplo, el BIT, a través del BIT Lab, para un préstamo, digamos, blando. Latitud R, que es un proyecto muy importante en la promoción del reciclaje inclusivo, con quienes hemos trabajado muchos temas con recicladores de base. Coca-Cola, que obviamente tiene un interés muy grande de recuperación de sus envases, y muchos otros, para poder hacer lo que hacemos, ¿no? Sí, creo que realmente sin estas colaboraciones, probablemente no estaría aquí hablándoles hoy. Y finalmente, como impacto, quiero enfocarme sobre todo en que hemos recuperado ya 23.000 toneladas, y de estas, la mayoría son residuos orgánicos. Alrededor del 70 a 75% de lo que recuperamos es orgánico. Y esto ocurre en nuestra, digamos, nuestra capacidad de movilización de materiales, tanto de recolección y procesamiento. Voy a empezar por la derecha para enfocarme luego en la biofábrica, que viene más al caso de este webinar particularmente. Tratamos de que nuestra flota sea lo más bajo en carbono posible. Eso empezó con transición a vehículos a gas. Hoy día ya tenemos 2 camiones eléctricos y vamos a buscar electrificar toda nuestra flota. Luego tenemos el Centro Inclusivo de Recuperación Circular, que es donde recuperamos los reciclables y donde trabajamos con recicladores de base. Y luego está la biofábrica, que es donde hacemos una recuperación integral de residuos orgánicos. Voy a mostrarles un videito que muestra el proceso de la biofábrica. ¿Escuchan el audio? ¿Escucharon el audio? No nos escucha. No, ya me imaginé. Voy a volver a compartir para que se escuche, por favor, un segundito. Compartir solo. Bueno, no me está dejando, pero no importa. Yo les voy contando mientras vamos avanzando. Entonces, el primer paso que ven es la recolección. Nosotros tenemos 2 sistemas, uno es con baldes y el otro con contenedores, dependiendo del tamaño del cliente y la cantidad de residuos. Luego estos llegan, se pesan y pasan digamos, se abren las bolsas y se hace un control de calidad. Y de hecho, en el momento de este video, ahora les cuento un poco cómo ha ido cambiando este modelo. Hemos pasado compostábamos una fracción y el resto lo secábamos para convertirlo en un insumo para alimento animal. Que de hecho el insumo, se los muestro ahora. Entonces la biofábrica es una planta pionera para residuos con alto contenido de humedad, sobre todo. Mucho de lo que recuperamos casi todo realmente son residuos orgánicos comunes, como de restaurantes, y el tipo de clientes que les mostré, hoteles, etcétera. Entonces tienen alrededor de 85% hasta 90% de humedad. La línea es de acondicionamiento y posterior secado para producción de alimento animal, y tenemos una capacidad instalada de 80 toneladas diarias. Y el producto que sale le llamamos Pumba porque nos gusta jugar con las palabras y con el Rey León, pero Pumba significa para un bonito animal, y es un insumo que se mezcla con otros para llegar a un alimento balanceado. Realmente uno pensaría que es más heterogéneo de lo que es bastante homogéneo. Pero, ¿qué aprendimos? Aprendimos que el proceso de secado
tenía varias complejidades. Uno, que salía un efluente, mucho más efluente de lo que habíamos proyectado inicialmente del proceso. El primer paso de secado es una prensa de extrusión, que se supone que era como un desaguador, pero al final salía también mucha materia orgánica por ahí, y eso terminó siendo uno de los grandes retos del proceso, el que teníamos por cada tonelada de materia orgánica, salían 400 litros de un efluente con mucha carga orgánica también, que si bien lo enviábamos a compostaje, era un reto y un costo el manejo. Y luego lo otro que nos pasó es que el costo energético del secado era mucho más alto de lo que preveíamos en las especificaciones de manufactura. Y por lo tanto el costo se nos disparó, y al final, si bien vendíamos todo el insumo que producíamos, no lográbamos que sea más económicamente viable que otras opciones, finalmente el compostaje. Y por lo tanto, en este momento, de hecho, estamos vendiendo nuestra línea de secado, también porque esto creo que es una muy buena opción para insumos secos, pero nuestro modelo de captación es el 99% de los residuos que captamos son húmedos, con lo cual, si tuviéramos insumos semisecos como panes, galletas, etcétera, sí creo que tendría mucha viabilidad, pero nos hemos enfocado en otros sectores, y hoy día no vemos el camino para realmente aprovechar esta gran inversión que hemos hecho, por lo que estamos poniendo en venta esta línea de secado y transicionando hacia un modelo de compostaje. De hecho, estamos buscando cómo obtener cada vez mayor valor a partir de ese compostaje. En este momento estamos tercerizando el compostaje, pero también nos encontramos justo en un proceso de transición y buscando un financiamiento luego de un primer piloto que hicimos para una planta de compostaje, e idealmente con biochar. Entonces, tenemos una hipótesis de sacar un producto de compost aditivado con biochar. El biochar se le agrega al inicio del proceso para que esté inoculado de microorganismos, y consideramos que ese puede ser un producto muy interesante para la costa peruana, sobre todo porque el biochar ayuda a la retención y eficiencia hídrica, y para quienes conocen el Perú, toda nuestra costa, Lima se ubica en un desierto y hay mucha agricultura en el desierto, y creemos que puede ser una materia muy interesante, un abono muy interesante. Entonces tenemos esta hipótesis. De hecho, hemos ganado ya un financiamiento de Proinnovate, del brazo de innovación del Estado peruano, para la validación de este producto en el mercado, y estamos buscando el financiamiento ya para la instalación de la planta. Estimamos que esta planta de compostaje tendrá una capacidad de alrededor de 20.000 toneladas año de compostaje y 5.000 toneladas año de biochar, en términos de input, no de producción de producto final, sino de materia que ingresa. Para quienes conocen el compostaje, siempre hay un ratio de transformación de alrededor de 4:1 en compostaje, y se estima 3:1 en biochar, es decir, 3 toneladas ingresan para sacar una tonelada de producto final. Entonces, en realidad, aquí sé que hay muchas personas súper capaces que probablemente ya conocen modelos, ya han probado, me van a decir esto funciona, esto no funciona. Me encantaría escucharles, me encantaría que me contacten para no tropezar con las mismas piedras de repente. Me encantarían sus opiniones sobre este proceso, así que un poco la parte de la intención de compartir esto era poder conectar con otros locos de la economía circular en el mejor sentido de la palabra posible, para conocer sus experiencias y que nos puedan ayudar a que este proyecto y esta transición sea exitosa. Y quería contextualizar también un poco. A veces presentamos esto y nos aplauden, wow, qué bonito todo lo que hacen y tal, pero quiero contextualizar que nosotros hoy estamos procesando alrededor de 15 toneladas al día totales. El total de residuos de Perú es 2.000 veces lo que hacemos en este momento. Entonces, necesitamos modelos escalables, necesitamos ir por más, y necesitamos que otros también se aventuren en este sector para hacer un Perú sin basura. Proyectamos tener 6 nodos en operación en Lima y regiones. Como les contaba, hemos entrado el año pasado a Arequipa, y este año pretendemos empezar a invertir en infraestructura en Arequipa
para recuperar más de 1 millón de toneladas de residuos al 2030 en colaboración con más de 250 recicladores de base. Muchísimas gracias por esta oportunidad y los invito a co-crear un mundo sin basura y si están aquí es muy probable que ya lo estén haciendo. Gracias. Muchísimas gracias, Pipo, por tu presentación y por compartirnos tu experiencia y cómo ilustrar que en el fondo cómo se pueden revalorizar ciertos de estos residuos orgánicos y darles una segunda vida. Bueno, nuevamente les quiero agradecer a los tres panelistas por sus presentaciones y como en el fondo nos contaron su experiencia de distintas partes de la producción y reducción y valorización de los residuos orgánicos, desde la producción, desde el retail y también desde esta valorización de los residuos. Así que muchas gracias. Ahora vamos a pasar a una parte de preguntas que tenemos para ustedes. Les recuerdo que tienen cerca de 2 minutos para contestar estas preguntas y relacionado obviamente con el trabajo y su experiencia hasta ahora. Para esta primera pregunta voy a partir con Daniela. Si es que nos puedes comentar cuáles han sido los principales retos para implementar las iniciativas que han desarrollado y cómo en el fondo los han ido abordando. Sí, mira, yo creo que voy a partir por lo más complejo quizás en un inicio, que fue movilizar a todo un sector en pos de. Por ahí me preguntaban si los APLs ayudaban. Yo creo que han sido la clave. Al final, la única manera de que tú convenzas a todo un sector, a diferentes empresas, de que este es el camino y esto es lo prioritario, es a través de los acuerdos de producción limpia, ¿ya? Nosotros partimos y fuimos uno de los sectores pioneros en firmar acuerdos en el 99 y gracias a eso creo que hemos podido dar esos pasos tan importantes, porque además el acuerdo de movilizar al sector logra que la autoridad entienda que es necesario y logra también generar, por decir así, una bajada en reglamentación que a veces es tan amplia que no logras como llevarla a lo local o al sector. Entonces te permite esa bajada, te permite esa interpretación y eso después pasa a ser norma incluso. Pero claro, en el minuto en que no, es como, y que hay muchos criterios, entonces alinea, organiza y moviliza. Y eso para mí ha sido vital, ¿ya? Estamos en otra fase de APL, ya de certificación a partir de ello, y ojalá pronto con un sello en producto, que por ahí también me preguntaron. Perfecto, No sé si muchísimas te hace. gracias. Oh, muchísimas gracias, Daniela. Ahora paso la misma pregunta a Ethel, si nos puedes contar de tus principales retos y cómo también los van a abordar. Claro, con mucho gusto. Bueno, cuando hablamos de retos, creo que tenemos, bueno, creo que vamos a compartir en Latinoamérica la infraestructura país para la gestión de residuos orgánicos. En Costa Rica tenemos solamente dos empresas que gestionan compostaje industrial. Y eso quiere decir que nuestros residuos de compostaje industrial tienen que viajar mucho geográficamente y también bueno, sí, entonces hay muchas otras cosas detrás de ese compostaje. Hay retos estructurales de la gestión de valorizables, de todo tipo de valorizables, en la parte municipal, que son con los gobiernos locales, el Ministerio de Salud está involucrado y pues realmente no, aún a pesar de que es parte de la legislativa, aún no todos los municipios recogen valorizables de forma periódica en las comunidades o en el 100% de sus territorios. Luego, la parte de trazabilidad y seguridad sigue siendo un reto, como les comenté, cuando hemos priorizado el alimento animal, tiene que ser de una forma también segura y aún no llegamos a tener completa seguridad, entonces regresamos siempre a tener la full trazabilidad a través de gestores autorizados, que en Costa Rica sí hay un proceso de permitología para que una empresa u organización pueda certificarse como gestor de cada uno de los tipos de residuos.
Otro que pues ahora con la presentación de Pipo me llamó mucho la atención, pues es el aprovechamiento del compost generado, porque al ser cambiante nos da un poco de miedo el aprovechamiento de ese compost, por ejemplo, para que nuestros proveedores agrícolas lo puedan aprovechar, ¿verdad? Y poderles asegurar que tiene el compost. Sin embargo, al entregarlo a un tercero para que se ejecute el compost y luego regrese, pues también tenemos, no podemos estarlo analizando, entonces eso va a ser bien interesante. Ahí te voy a colocar una pregunta, Pipo, para ver cómo perdemos ese miedo del aprovechamiento ya a un nivel industrial. Lo que sí nosotros decíamos, bueno, ese compost no podemos dárselo a los que son certificados orgánicos, pero a los otros tal vez sí. ¿Cómo sabemos qué es lo que tiene sin incurrir en grandes costos para que así sea? Em, y pues creo que de forma general y posiblemente también en sus países, el poco conocimiento y involucramiento de las personas consumidoras, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra bolsa de empaque final, en la que te llevas la compra, es compostable, 100% compostable. La mitad viene de un proveedor que la ha logrado hacer en compostable industrial y la otra mitad de las bolsas que utilizamos es compostable casera. Se toca suavecita, pero no se sabe que es compostable. Tal vez las personas, a pesar de que se lo colocamos en la bolsa, entonces hay poco conocimiento de qué es compostable, cómo hacer postcompostaje en casa, em, o si tenemos compostables industriales que los regresen al supermercado. Actualmente, bueno, en el 2025, ustedes vieron esos recipientes que tenemos en el supermercado para que las personas puedan traer sus compostables industriales. Logramos recuperar alrededor de 1 tonelada, es poquito, ¿verdad? Y mucho en las recolecciones que tenemos, mucho termina siendo aún basura. Entonces los puntos nos dicen, pero es que en este recipiente las personas ponen de todo. Podemos esconderlo, podemos quitarlo, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Ahí nos hemos aliado con el mismo proveedor de muchos de nuestros empaques compostables que hace la ruta de recolección y tienen que hacer la separación. Entonces, logramos recuperar solamente 1 tonelada. Y es parte de lo que continuamente tenemos que estar trabajando en la sensibilización, educación y que las personas recuerden efectivamente traernos ese tipo de materiales. Perfecto, muchísimas gracias, Etela, por tu respuesta. Y ahora paso la misma pregunta a Pipo, si nos puedes contar de los principales retos y cómo los van a abordar. Bueno, el principal reto es todo. Pero en realidad creo que eh, hay, hay uno que es muy importante que lo quiero llevar desde lo más macro hacia lo más micro, que empieza por el hecho de que el Perú tiene uno de los rellenos sanitarios más baratos del mundo, probablemente, ciertamente de Sudamérica. Es decir, disponer en relleno es súper barato, contaminar es súper barato, y no solo barato porque los fees que cobran más o menos están en Lima en el orden de los $6 por tonelada. Quienes conocen la realidad de sus países pues pueden contrastar ahí más o menos, es muy barato. Eh, y también porque realmente hay muy poca fiscalización por un lado y conciencia sobre las prácticas que deberíamos tener. Ahí el estándar, para ponerle una palabra, todavía es muy bajo también en el sector empresarial. Entonces es muy común ver a empresas que reciben premios de sostenibilidad y cuando vas a su back office de residuos, encontrarte con cosas que realmente son completamente subestándar, ¿no? Entonces, ahí eso yo creo que es el reto principal, porque cuando uno llega con una propuesta diferenciada, con atributos de sostenibilidad, que aporta orden, limpieza, etcétera, pero que evidentemente va a costar más porque implica todo un esfuerzo en muchos niveles, aún no es recibido, no es recibido como uno quisiera. O sea, todavía la brecha es grande, tanto así que muchas veces nos ha pasado que cuando le hacemos la propuesta a empresas de afuera del Perú me refiero, que tienen estándares de afuera, somos más exitosos que con las propias empresas peruanas. Entonces, hay un aspecto, ese es un aspecto que podríamos, que conecta con muchos macro retos, ¿no? Desde los incentivos económicos, pero también la cultura y la institucionalidad, llamémosle ambiental, que es la que soporta y la que empuja estos estándares hacia arriba.
eso es uno de los principales. Un segundo reto que es constante es que como nuestro modelo de negocio, por ahí me llegó una pregunta que me pareció importante porque no lo expliqué bien. Nuestro modelo de negocio, afortunadamente, no dependemos solo de la venta de los subproductos o los materiales reciclados. Digo afortunadamente porque todos los materiales reciclados compiten contra commodities, compiten contra plástico virgen, compiten contra celulosa virgen. Entonces, los commodities son altamente fluctuantes y uno de los problemas estructurales del mundo de reciclaje es que se espera que vivamos de la venta de materiales, pero la venta de materiales puede fluctuar 50% de un mes a otro, en el Perú al menos. Entonces, si viviésemos solo de eso, nuestros ingresos serían más o menos una montaña rusa todo el tiempo. Entonces, nos ayuda mucho el hecho de que como damos servicios a empresas, esos servicios tienen una tarifa fija que cobramos mensualmente y componen el 70% de nuestros ingresos. Eso nos permite estabilizar el flujo de caja y tener un poquito más de certidumbre sobre cuánto dinero nos va a ingresar mes a mes que si solo dependiéramos de los materiales, ¿no? Entonces, esa fluctuación de mercado que es a raíz de, uno, que están indexados los precios de los materiales reciclados a los commodities. Dos, de que hay muy pocos jugadores, ¿no? En el PET en Perú tienes dos compradores, en el cartón son dos, uno grande y un par de pequeños, en papel son dos y un par de pequeños, pero al final siempre son uno o dos grandes empresas que son los grandes compradores de material reciclado y por lo tanto, pues son unas dinámicas de baja competencia. Y eso es uno de los retos gigantes también, ¿no? Ahí, obviamente, podría quedarme hablando horas, pero creo que con esos dos podemos empezar. Perfecto. Muchísimas gracias a los tres por sus respuestas. Ahora pasamos a la segunda pregunta y en esta oportunidad quisiera partir contigo, Pipo, sobre si nos pudieras contar sobre qué factores, tanto externos como internos, han sido habilitantes para el desarrollo de las iniciativas que ustedes desarrollan. Wow, factores internos es que estamos locos, en el buen sentido. O sea, de que creo que el grupo, el equipo que conforma Simba tiene una gran conexión con lo que estamos haciendo y con la misión que estamos logrando hacer, que muchas veces se siente como nadar contra corriente, ¿no? Entonces creo que esa motivación y esa conexión con el propósito no solo es como lo que nos trajo hasta aquí, ¿no? Yo creo que nace desde ese sentir, sino lo que nos mantiene empujando hacia adelante, ¿no? El equipo en general es súper comprometido y creo que todos compartimos la creencia de que podemos hacer algo diferente. Eso creo que es el factor interno número uno y eso nos ayuda desde conseguir clientes, conseguir financiamiento, atraer talento, digamos, al final eso es el valor estratégico de eso es innegable. Factor externo, justo llegué un poco tarde y les había avisado a los organizadores porque estábamos recibiendo al viceministro del Ministerio de la Producción en nuestra planta. Y si tú ves nuestro nivel de facturación, pues ni nos mirarían, ¿no? Si por nivel de facturación fuese, nunca llegarían aquí, ¿no? Pero hemos logrado que nos vean como un ejemplo de una posibilidad de hacer algo distinto. Y es externo en el sentido de que, por ejemplo, mucho de nuestro financiamiento ha venido tanto de programas estatales como no estatales. Mencionaba en la lámina de con quienes hemos colaborado, mucho ha sido a través de financiamiento u otras formas de colaboración que nos han permitido llegar a donde estamos hoy. Entonces creo que primero, bueno, es el poder formular propuestas de valor, pero también el que existan actores afuera con interés en mover esta agenda hacia adelante, ha sido lo que nos ha permitido estar aquí, ¿no? Y bueno, normativa y todo eso, pues también son factores externos, lo mencioné un poco en la presentación, pero también resaltaría esos dos, ¿no? Muchísimas gracias, Pipo. Ahora, Ethel, en pos del tiempo, en un minuto, si es que nos puedes contar factores habilitantes externos o internos que te gustaría destacar de tu experiencia. Tal vez externos, el trabajo en alianza es clave para todo lo que hacemos, no solamente en este tema. Por ejemplo, les mencioné, con proveedores
tenemos el proveedor que nos está ayudando a la recuperación de compostables industriales, o con la publicación de la guía que les mostré, el PNUD, pues fue habilitante para capturar toda la información y poder publicar la guía. A lo interno tenemos muchísimos. Tenemos un comité de empaques interdepartamental que nos permite entonces estar innovando en estos empaques compostables que les mostré. Luego el compromiso de la gerencia, por ejemplo, siempre nos empujan a más. Estamos trabajando fuertemente por ser zero waste en nuestro centro de distribución. Y también habilitantes, estamos incluyendo en forma directa mensajes clave en todos nuestros canales. Por ejemplo, presentamos una receta de cómo en Costa Rica se come pierna de cerdo en Navidad, y siempre les recordamos a las personas que es importante no desperdiciar alimentos y tal vez hacerse unos sándwiches de pierna unos días después para que no se te quede en la refrigeradora y lo puedas aprovechar. Entonces, meter esta información dentro como de la comunicación, o sea, intentamos por algunos años tener también como una campaña dedicada, pero ahora lo estamos incluyendo como mensajes indirectos dentro de las campañas generales de la empresa. Estos son algunos de los habilitantes. Muchísimas gracias, Ethel. Daniela, la misma pregunta para ti en un minuto, si nos puedes compartir algo a destacar de factores externos o internos habilitantes. Espero que se escuche porque te escucho cortado, pero básicamente yo creo que esa coordinación es vital, o sea, y no solamente con el Estado, con los productores, sino también con la academia, ¿cierto? Porque si no trabajamos en silos y al final vamos perdiendo la oportunidad de avanzar más en conjunto, de avanzar con otros sectores del alimento. Entonces, el Estado tiene un rol de articular, ¿cierto?, al Estado en sí y llamar a los privados a ese lugar en común, y ahí el Ministerio de Agricultura, ¿cierto?, ha generado mesas, pero también la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, que siempre participa. Entonces, yo creo que todo eso ha ido bien, pero nosotros también tenemos el rol de meter a la academia y meter a otros. Estamos tratando de fortalecerlo porque sabemos que, insisto, parcelas aisladas replican cosas y no logramos avanzar con todo el potencial en conjunto. Yo creo que, y sobre todo también el tema de la normativa, también, o sea, como finalmente que la normativa acompañe. Pero bueno, eso ya es rol de esas mismas articulaciones. Muchísimas gracias, Daniela. Ahora voy a pasar a algunas preguntas del público para cada uno de ustedes. Pipo, en primer lugar, quería saber, acá está la pregunta, si se ha realizado algún tipo de acercamiento con el gobierno municipal, por ejemplo, para compartir estos aprendizajes y que ellos puedan mejorar la gestión de sus residuos en la ciudad. Muy muy poco, la verdad. Hay muchos problemas estructurales que abordar en el sistema municipal en Perú. Para empezar, los programas de reciclaje corren en paralelo a la disposición de residuos. No se ve una gestión integral. Hemos tenido acercamientos, sí, nos han visitado incluso delegaciones de funcionarios municipales, em, pero no creo que podríamos ser más proactivos en compartir esta información, pero vuelve al reto económico que mencionaba, ¿no? Hoy día los sistemas municipales no son económicamente sostenibles en el Perú, y entonces si quisiéramos hacer las cosas bien, y no son económicamente sostenibles con el costo de relleno sanitario que hay actualmente. Entonces imagínense si quisiéramos hacer las cosas diferente, ¿cómo sería, ¿no? Entonces hay unos problemas estructurales que creo que se tienen que resolver en el Perú, para poder aspirar a más. Pero sí, nosotros siempre encantados de compartir nuestro aprendizaje, nuestro camino, que además es continuo, como vieron en la presentación. No las tenemos todas, no tenemos todas las respuestas ciertamente, pero sí, siempre encantados de colaborar. Muchísimas gracias, Pipo. También ahí para el resto de las preguntas que pueden quedar pendientes, si las pueden contestar, las que sean como más directas por el chat, también ahí está disponible para que lo hagan. En siguiente lugar, Ethel, te queríamos preguntar cómo logran que estas iniciativas de cero desperdicio sean financieramente sostenibles
y cómo esto impacta en su modelo de negocio. Ahí sí nos puede responder brevemente en un minuto. Claro. Por allí alguien preguntaba si hay incentivos país o normativa. En muchos casos, digamos, hay normativa para una gestión correcta de residuos, pero no ir a un nivel del control de los orgánicos, por ejemplo. Entonces, el tip que yo doy en esto es que siempre, primero que todo, abarcarlo a un nivel del propósito común país y global, ¿no? Hay personas que no tienen suficiente para alimentarse y no podemos darnos el lujo, así como lo presentaron, o sea, lo presentó Santiago en la apertura, de eh, desperdiciar alimentos. Entonces tocamos el corazón, pero también la mente de las personas. El otro tema es mucho más caro gestionar residuos orgánicos que donarlos a tiempo. Entonces ahí tenés un incentivo financiero. Ser zero waste tal vez no es fácil, pero sí hay, digamos, incentivos financieros y logísticos. No, digamos, inclusive tenemos constantemente cosas que trabajar. Tampoco es que seamos perfectos, esto es un proceso de mejora continua. Y si por alguna razón, ¿verdad? A nivel de negocio se trató de tomar una decisión, por ejemplo, de mejorar que los productos estén disponibles, porque también medimos qué tanto se encuentra o no el producto, la persona consumidora, dicen, bueno, vamos a levantar un poquito la barra para que las personas sí encuentren siempre este producto, pero eso podría influir directamente en la merma o en la donación. Eh, es estar constantemente monitoreándolo. Y yo creo que sí hay incentivos financieros propios, tal vez no externos, pero sí propios de gestionar correctamente los orgánicos. Muchísimas gracias, Ethel. Y ahora para Daniela, si es que esta pregunta como cómo involucran, o si es que hay involucramiento de las comunidades en el manejo de residuos orgánicos o apoyan, implementan proyectos de este tipo. Mira, esa acción aún está como ya solamente en manos de las empresas todavía. No hemos podido, por la cantidad de temas que a veces abordamos como asociación, tomar ese pilar nosotros, ¿ya? Entonces, las empresas son las que desarrollan, sí, ese relacionamiento comunitario, el tema de la pérdida, digamos, a través de agencias que se dedican, ¿cierto?, a alimentar a otros, ¿cierto?, como tipo, no me acuerdo los nombres exactamente, pero como ya común, digamos, que van, ¿cierto?, con todos estos desperdicios de alimentos, productos que están a punto de caducar, etcétera, para que no se pierdan dentro de la cadena, etcétera. Pero, como digo, es una labor ya de cada una de las empresas. Ojalá más adelante podamos intervenir también por ahí, pero la verdad que hoy en día son tantas las prioridades que ya les comenté que estamos más enfocados en eso, porque somos poquitos también en la asociación gremial, entonces no se puede todo, hay que priorizar. Perfecto, muchísimas gracias. Y ahora, a modo ya un poco más de cierre, si nos pudieran contar muy breve una lección aprendida o una recomendación que harían para otras organizaciones que estén iniciando este camino. Si quieres, parte tú, Daniela, y ahí te doy la palabra. Yo diría que la lección más importante es no intentar hacer todo perfecto, siempre van a haber errores, y lanzarse más bien. Yo creo que el tema de salir, de pilotar, aunque sea a pequeña escala, es algo que tiene un efecto muy como amplificador, ¿ya? Y a veces, muchas veces decimos, no, ojalá que sean 3 o 4, partamos con uno, chiquitito, así, y eso va a replicar, va a generar que se puede. Yo creo que esa parte es la que más nos ha gustado de que se está hoy en día tomando, ya los productores están diciendo, bueno, me atrevo, porque en realidad ha tenido resultados. Y lo hemos visto también afuera, nos hemos juntado con gente de Colombia que también lo está haciendo en esa línea y nos ha encantado, entonces también nosotros nos hemos puesto más audaces. Así que yo les recomiendo esa audacia y como les digo, nada es perfecto, siempre van a haber millones de errores, millones de cosas que se van a poder cambiar, hay que tirarse nomás y prueba y error. Eso, yo creo que, pero sí obviamente con un buen soporte detrás. Muchísimas gracias, Daniela. En tecnicismo y articulación, sí. Siempre va a estar esa red que te va a apoyar. Gracias a ustedes.
Perfecto. Este es lo mismo si nos quisiera un último mensaje de cierre de lecciones aprendidas y recomendaciones. Claro. Mi recomendación es construir estadística. Muchas veces es difícil, pero se puede. Si puedes, si tienes la posibilidad de pesar ciertas cosas y llevar bitácora, genial. Si no, estimarlo en cantidad de bolsas pequeñas, medianas o grandes. Ahí conforme uno va mejorando, puede construir esa estadística de la mejor forma y tener datos es lo que te permite elevar oportunidades y luego traducirlo a la parte más financiera o luego traducirlo a la parte más emocional, pero siempre teniendo datos y así nuestro caso de negocio se ve fortalecido, te permite involucrar a otros departamentos que son tus ojos en la operación, que pueden ver oportunidades y así se distribuye la carga, que es muy importante porque muchas veces desde un pequeño departamento no tenemos forma de darnos cuenta, sin embargo cuando empezamos a veces ver datos decimos, ¿qué pasó ahí? ¿Verdad? Entonces va uno y conversa con las personas y nos damos cuenta que sí, hubo en un momento algún error en producción y que se puede mejorar. Entonces, los datos son clave para ir controlando y elevar tu caso de negocio. Muchísimas gracias, Ethel. Por último, Pipo, si nos pudieras compartir también ahí tus lecciones y recomendaciones para brevemente. Sí, muchas gracias. Más o menos hace 10 años estábamos pues un grupo de amigos soñando con hacer algo grande, pero no habíamos hecho nada, no teníamos un sol, un dólar, y no sabíamos por dónde empezar. Y un mentor nos dijo, ¿qué puedes hacer hoy para dar un pequeño primer paso? Y eso que hicimos fue conseguir el restaurante de un amigo para darle una charla sobre residuos. Lo que pasó es que le dimos la charla y luego nos dijo, pero todo bien, necesito segregar, pero no tengo tachos, entonces le vendimos los tachos. Luego tenía los tachos, pero no tenía las bolsas de colores para ir con los tachos, entonces le vendimos la bolsa. Pero una vez que ya tenía todo segregado, nos dijo, pero ¿ahora qué hago? Porque la municipalidad me lo recoge todo mezclado. Entonces conseguimos un reciclador para que le recoja separado y luego empezamos a procesar sus residuos. Y desde ese día, 10 años después, no hemos parado, ¿no? O sea, pero se generó una inercia de ese primer paso porque estábamos meses dándole vueltas al tema, ¿no? Sí, que empezamos por el camión, empezamos por acá, y era como, en ese momento, la lección que aprendí de ese mentor fue este principio de la inercia, ¿no? Entonces, hay como una energía que se empieza a mover y que se empieza haciendo como un dínamo y les invito a empujar esa inercia hacia adelante en lo que sea que estén haciendo, en lo que sea los desafíos que estén intentando. Piensen cuál es un pequeño paso que puedo dar hoy o mañana, en todo caso, y que pueda moverme en esa dirección y de repente en 10 años se van a encontrar con que muchas cosas se movieron que no esperaban, ¿no? Muchísimas gracias a los tres y nuevamente muchas gracias por sus presentaciones, por lo inspirador de su trabajo y ahí muy bien como comentaban ustedes, como resaltar esto y en el fondo pequeñas iniciativas pueden llegar a grandes acciones, así que muchas gracias a todos y ahora te doy de vuelta la palabra a Ana María. Muchísimas gracias. Quisiera de verdad agradecer a todas las personas que han contribuido para poder tener este webinar y especialmente también a las personas que están conectadas. Gracias por su atención durante el tiempo que estaba programado y por regalarnos unos minutos más para poder terminar pues de responder a consultas y para este cierre. Quisiera repetir antes de cerrar que los materiales, la grabación, los materiales de las presentaciones van a estar disponibles en la página web de la comunidad de práctica. Ahí también pueden encontrar grabaciones de otros webinars que hemos tenido, productos de conocimiento, un mapa de proyectos que contribuyen a la reducción de emisiones de fuentes orgánicas, de metano de fuentes orgánicas en la región. Y para cerrar, solamente pues quisiera agradecer nuevamente a Santiago por esa presentación muy concisa, pero también muy completa
que nos dio el contexto. Y de ahí quisiera retomar que si bien los sistemas agroalimentarios, como pudimos ver, tienen un peso muy importante en las emisiones de metano a nivel global, y dentro de eso, por supuesto, los residuos orgánicos. Hay algo clave que nos mencionó Santiago, que es un gran reto reducir esas emisiones, pero es una gran oportunidad para transformación, que es lo que requerimos para abordar el cambio climático al mismo tiempo que todos los retos económicos y sociales que tiene nuestra sociedad. Empezar a transformar sistemas y empezar, como nos han dicho ya cada uno de nuestros panelistas con sus excelentes presentaciones. No tenemos que tener todo listo, tenemos que dar ese primer paso, pero con esa visión de transformación, ¿verdad? Y gracias también a Montserrat por moderar el panel, y a Daniela, a Ethel, a Pipo por no solo dejarnos con mucha información muy importante, pero lo más importante, dejarnos con esa motivación, compartiendo ese trabajo que están haciendo sus organizaciones en pensar, ¿verdad? O en repensar todo lo que se hace para que podamos primero, por supuesto, evitar, reducir y valorizar los residuos, y de esta manera ver en ese problema una oportunidad, en ese desperdicio o basura o residuo, como se le llama a veces, un recurso que puede contribuir, ¿verdad? Su mejor gestión, no solamente a abordar la problemática climática, sino también a generar oportunidades económicas y bienestar social. Así que espero que nos vayamos no solo sabiendo un poquito más, sino con mucha inspiración para empezar a hacer cosas o para fortalecer lo que ya cada uno de ustedes están haciendo. Y bueno, les invitamos a estar pendientes de nuevas actividades de nuestra comunidad de práctica. Muchas gracias a todos, todas, por participar. De nuevo, Santiago, Daniela, Ethel, Pipo, por la contribución, también al resto del equipo por el trabajo en organizar este webinar. Muy buen día para todos, todas, y pues muchos éxitos en todo lo que hacen.